Cuando hablamos de sistemas biométricos, siempre debemos hablar de los diferentes procesos que se requieren cuando tratamos con las lectoras. Quiero que hagamos claridad entonces sobre tres tipos de procesos: el proceso de enrolamiento, el proceso de verificación y el proceso de identificación. Quizás de esas diferencias depende el costo de algunas de las lectoras que vamos a poder utilizar en nuestros proyectos. Veámoslo en la siguiente gráfica. En la parte superior vemos el proceso de enrolamiento. Este proceso de enrolamiento tiene que ver simplemente con cuando el dedo, por ejemplo, si es una lectora de huella digital, se va a grabar en el sistema. Entonces hay una lectora que toma la huella y la lleva directamente a una base de datos. Y la base de datos la almacena de diferentes formas. Puede ser la parte gráfica de la huella, o puede ser lo que llamamos un template, o algunos elementos específicos de la huella digital. Esto sucede para equipos que pueden ser de identificación o de verificación. ¿Qué significa un elemento o una lectora que trabaje bajo un sistema de control de acceso de verificación? Significa que yo debo colocar la huella, pero además debo colocar algún otro dato para ubicar en dónde está mi huella. Por lo tanto, ese otro dato casi siempre es una clave alfanumérica o numérica, o a veces una lectora de proximidad con la cual yo tengo un número asignado, y con ese número asignado, o sea la clave que mencionamos, voy a la base de datos, tomo la huella digital asociada a ese número y la traigo hasta mi lectora. Y es la lectora la que compara la huella que está en ese momento en mi dedo con la que trajimos desde la base de datos. Por lo tanto, todo lo que debe hacer la lectora es simplemente un proceso de comparación, de verificación entre dos huellas digitales. Y si la comparación es real, pues dice la persona que está con el dedo en la lectora es la que dice ser, y seguramente se le garantizará el acceso. Si por el contrario la comparación es negativa, simplemente se rechaza. Aquí el tema es de tiempos. Se demora muy poco tiempo en ir y buscar una huella digital y compararla uno a uno. Ahora, ¿qué es un proceso de identificación? Cuando yo estoy en una lectora de identificación, entonces lo que hago es que coloco el dedo en la lectora, y la lectora misma y todo el hardware dentro de la lectora van y buscan en la base de datos uno a uno y comparan mi huella digital con todas las huellas digitales que hay en la base de datos, y normalmente ese proceso pues obviamente se demora mucho más. Cuando la base de datos de todos los usuarios es pequeña, un proceso de identificación es bastante viable. Cuando la base de datos es bastante grande, por ejemplo, más de 1000, 1500 personas, y conozco sitios que tienen 50, 60 mil usuarios, seguramente un proceso de identificación tardará bastante. Entonces, en ese caso, hacemos un proceso de verificación. Para las lectoras de procesos de verificación, que son las que más se utilizan en el tema de seguridad electrónica, hay estándares. Y para las lectoras que hacen el proceso de identificación, que es utilizado más a nivel jurídico, de registraduría o de elementos judiciales, hay otro estándar, la FIS. Es la diferencia entre los dos tipos de lectoras. Así que usted tenga en cuenta qué tipo de proceso desea implementar en su sistema de control de acceso biométrico. Les habló Germán Alexis Cortés de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS.